Cordial saludo, estimados compañeros, desde el COPAS y de nuestro componente de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Les compartiremos este video tutorial, el cual tiene como objetivo dar a conocer dónde encontramos información y cuáles son los elementos de protección personal que debemos utilizar de acuerdo a nuestras funciones y labores en nuestra UNAD. Para ello vamos a ingresar a nuestra página del Sistema Integrado de Gestión sip.unad.edu.co. Allí vamos a dirigirnos a seguridad y salud en el trabajo. Aquí vamos a encontrar toda la información relevante o importante para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, encontramos temas de qué hacer en caso de un accidente de trabajo, los pasos que debemos de seguir, y también encontramos la parte donde nos indican los riesgos, peligros y controles. Vamos a ir allí, vamos a ver la matriz de elementos de protección personal. Entonces, como les indiqué, el objetivo de este tutorial es indicarles dónde y qué tipos de elementos de protección personal debemos utilizar aquí en nuestras funciones en la UNAD. Aquí estamos abriendo la matriz de los elementos de protección personal. Vamos a ver, encontramos muy detalladamente las indicaciones de la parte del cuerpo que debemos de proteger, el elemento, los usos frecuentes, la referencia o normatividad que rige estos elementos, qué tipo de mantenimiento debemos de darle a cada elemento, cuándo se deben reemplazar, los cuidados de almacenamiento de estos tipos de elementos de protección personal, la disposición final de los elementos y el mantenimiento o en dónde se deben utilizar estos elementos. Vamos a ir uno por uno, entonces vamos a ver. Tenemos que para la protección de la cabeza encontramos diferentes tipos de casco. Entonces está el casco tipo A, clase E, que son cascos usados para realizar trabajos en alturas con protección contra impactos verticales y laterales. Debe tener obligatoriamente burbujeo para que la sujeción adecuada, para tener una sujeción adecuada es, básicamente lo rige esta norma. Se debe limpiar con agua y jabón suave. Se debe cambiar cuando tenga una caída o un impacto de este tipo de, de cascos. Solamente cuando se caen ellos tratan de fisurarse, entonces se deben de reemplazar y así sucesivamente. Es importante también ver que para la protección de la cabeza tenemos otro tipo de casco, clase E, y tenemos la cofla, que es la que utilizamos, es usado para recoger el cabello y evitar que caiga sobre la cara, que se enrede o entre en contacto con partes móviles, químicos u otros que ofrecen la integridad de la persona. Estos por lo general son desechables, no se le dan mantenimiento, se deben usar en el momento y desechar en el momento que se rompan. Aquí nos indican que son utilizadas para servicios generales, en cafetería, en laboratorios multipropósitos, se deben utilizar en laboratorios de morfofisiología, laboratorios de química y laboratorios de planta piloto. Son algunos de los usos que se le da a esa copia. Tenemos otros elementos de protección para la parte visual, como lo son las gafas de seguridad, usadas comúnmente como una barrera ante los objetos proyectados, algún material particulado, polvo o alguna sustancia química con salpicaduras leves y de baja concentración de corrosión y acidez. Entonces se debe utilizar este elemento, estas gafas, cuando por ejemplo estamos taladrando y abriendo huecos en las paredes para evitar que el polvo nos llegue y nos dé entre a los ojos y de esta manera protegernos. Se pueden limpiar con un trapo seco, acá las indicaciones de cómo se debe limpiar, dónde se deben almacenar y cuáles son sus diferentes usos también están acá. Por ejemplo, nos dice que debemos de utilizar en el laboratorio multipropósito de morfosiología y genética y en el laboratorio multipropósito de química. Importante para los que hacen estas prácticas en los laboratorios. Careta desmerilar es es utilizado es más fuerte que las gafas. Es importante utilizarlo cuando pues vayamos a hacer este tipo de labores. Monogafa con ventilación directa. Este básicamente está también con para repelar sustancias químicas, dispuesto con raspel y para disponer como reciclaje también. Encontramos otros elementos, acá les estoy dando las indicaciones
a grosso modo para que ustedes tengan la posibilidad de venir y consultar esta información que es muy importante para que conozcan la página de nuestro sistema de nuestro sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante que ustedes lleguen acá. Elementos de protección respiratoria como son el sistema de autocontenido, básicamente son tanques en donde tienen que utilizar en algunos ambientes que son ya muy propensos a contaminación o a gases. Es importante las mascarillas de caucho, de Respel, mascarillas desechables, estas son importantes utilizarlas y se utilizan sobre todo en los laboratorios también cuando tienen prácticas. Los guantes, vemos las protecciones de los guantes, entonces hay diferentes tipos de guantes, guantes de nitrilo, también son utilizados para cosas livianas, para realizar labores que no impliquen tanto desgaste del elemento. Los guantes de poliuretano, acá nos indican los, los usos, perdón. Dice que el gas de nitrilo por su densidad y bajo calibre, así como su material que permite una buena manipulación, es tipo guante usado para labores de laboratorio, de cocina y otras actividades menores donde las personas que necesitan proteger sus manos del polvo, líquidos, otros materiales y a su vez manipular objetos pequeños o que requieren de cierta seguridad. Los de poliuretano ya son un poco más fuertes, su combinación de materiales textil y poliuretano o el material antideslizante de la espalda es un guante muy utilizado para las labores de conserje, mantenimiento y manipulación de bodegas, laboratorios y trabajos en altura confinados entre otros. Hay otros guantes negros, hay otros guantes más especializados ya de color rojo, que son para labores de aseo en los baños y en los recintos que contengan algún tipo de material que se considere peligrosos, laboratorios o hospitales. Son más resistentes, por ello pues es importante conocer toda esta gama de guantes que tenemos. Los guantes de caucho amarillo son usados en funciones de aseo y manipulación de elementos de cocina. Encontramos elementos de protección personal como son el overol, las batas de laboratorio, importante acá las batas de laboratorio ya que tenemos laboratorios en cada uno de los centros. Estos elementos es la protección corporal de la persona ante agentes químicos, polvos, material particulado y muchos factores que presentan actividades diarias en la institución dentro de los laboratorios usados. Entonces eso es importante, ¿qué rige eso? Está la normatividad que nos rige y nos obliga a pedirle esa bata a laboratorios cuando nuestros estudiantes estén expuestos o estén haciendo sus prácticas en los diferentes laboratorios. Acá está la manera como se deben lavar, cómo se deben almacenar, cómo se deben de hacer mantenimiento y cuándo se deben de desechar por completo. A dónde se deben utilizar, aquí también nos van a encontrar, aquí podemos ver que están en los diferentes laboratorios, la bata, sobre todo están todos los laboratorios por los agentes químicos que manejan allí. Vamos a continuar. Aquí encontramos ya otros elementos como la bata de drill, el delantal, que son elementos de protección ya más de aseo, protección para los pies, entonces encontramos bota con puntera, zapato antideslizante, botas de caucho. Eso es importante revisar entonces cuáles son los diferentes usos para que estemos protegidos. Protección auditiva, entonces protector tipo copa, que son estas diademas que encontramos acá, que son usados en actividades donde el nivel de ruido supera los 85 decibeles, pero donde el tiempo de exposición juega el papel determinando prolongándose durante varias horas o a una intensidad media. Están unos protectores de inserción, son unos taponcitos acá. Encontramos otros dieléctricos para los compañeros contratistas que manejan la parte de electricidad, entonces son unos guantes especiales para protegerlos y aislarlos de las corrientes eléctricas, de los voltajes que manejan ellos en los cables, en los diferentes cables. Las botas también son especiales, son botas, esta debe de ser bota con una puntera que no puede ser conductora, así que además deben de ser de seguridad. Son botas especiales, no son cualquier tipo de botas, son botas que no permiten que la energía fluya por ella y por ende aísla al personal de estos elementos eléctricos. Guantes de protección también son dieléctricos, tienen que ser aislantes sobre todo de energía. Hay otros elementos ya para elementos contra caídas, los que manejan ya esta cuestión de trabajo en alturas, entonces deben de tener en cuenta los arnés. Es muy importante tener un arnés
una eslinga observadora, esta se conecta al arnés, un arrestador, que es un sistema de descenso de ascenso y descenso que permite en caso de una caída que la persona no caiga y que se detenga en un lugar donde ha quedado hasta que se reincorpore o sea rescatado. Un mosquetón, que es un conector básicamente. eh, Time Off es un sistema de anclaje sencillo que permite fijar a la persona a un lugar donde no hay un punto de anclaje fijo. Es importante siempre que manejemos trabajo en altura tener una línea de vida, que es donde vamos a quedar, digamos, amarrados y no nos vamos a caer al vacío. Entonces las personas que trabajemos o trabajan en altura deben de cumplir con este tipo de elementos. Estos elementos debemos en la universidad procurar de que los utilicemos de acuerdo a nuestras funciones, y si llega a venir algún contratista que tenga que realizar alguna de estas funciones, pues es importante que como funcionarios pidamos y exijamos de que ellos tengan estos elementos de protección. Compañeros, para mí es un placer haberles compartido esta información. Que tengan un feliz día. Dios les bendiga.